Hola muchachos, gente que esté siguiendo esta serie de videos sobre los diarios de producción de Sabana Centro de mi Corazón en el marco de ser un proyecto ganador del Instituto de Cultura de Cundinamarca y de CUT en la convocatoria Inspírese y eche para la casa Corazón Arte 2020. Para los que no saben, yo envié un proyecto al IDECUT para acceder a esta convocatoria eh, que trata sobre hacer una especie de bitácoras en video sobre el proceso de concepción de una canción llamada Sabana Centro de mi Corazón que hice para, bueno, para enaltecer nuestra región y acrecentar la identidad positiva de nuestra región, de sus habitantes. Entonces estos videos hacen parte de esa convocatoria, ya que fui ganador de esa convocatoria. Bien, hoy vamos a ver en nuestro cuarto video algo que tiene que ver con el registro de una obra musical y de los derechos de autor, de los derechos que tenemos los autores, no solamente músicos, artistas, sino todo lo que tiene que ver con una creación de una obra, eh, digamos, tangible. Bien, vamos a entrar un poco en materia. El contexto histórico nos debe servir para entender un poco de dónde vienen, digamos, las leyes que nos gobiernan, de dónde vienen esas legislaciones que a la final son las que controlan, digamos, la realidad en la que vivimos. En cuanto a los derechos de autor, tenemos que situarnos en la Edad Media y específicamente en el oscurantismo. El oscurantismo que era, la iglesia tenía, digamos, la hegemonía sobre las cortes, los reyes, y era básicamente la cúpula del Estado o de lo que se conoce como gobierno. Eh, la iglesia, pues como sabemos, tiene un libro, digamos, base, que es la Biblia. En ese entonces, la aridez cultural, la aridez intelectual era muy pobre, o sea, o más bien era mucha. Digamos que el saber, el conocimiento era para unos pocos. ¿Por qué? Porque no existían libros. Eran muy pocos los libros y los libros que más habían eran la Biblia. Entonces la ignorancia era mucha en Europa, quién lo dijera, ¿no? Era mucha y la mayoría de la gente que no estaba vinculada con las cortes y con, digamos, el feudalismo y toda esta cuestión, entonces era gente verdaderamente, no sabían leer, no sabían leer y sabían muy poco, sabían lo que decía la Biblia, más o menos. Por eso hubo tanta quema de gente, los que hacían cosas diferentes científicas eran nombrados como brujas, las mujeres que estaban vinculadas a la alquimia eran nombradas brujas, a la final terminaban en la hoguera. Entonces, ese recorrido, digamos, vivencial que ocurrió en la Edad Media, eh, llevó a la tecnología bueno, la tecnología es todo lo que tiene que ver con los inventos de la especie humana, ¿no? Las cosas que inventamos, digamos, técnicamente hablando, materialmente hablando. Entonces hubo un invento muy simple que fue la imprenta. La imprenta lo cambió todo. ¿Y por qué se relaciona con los derechos de autor? Ya lo vamos a ver. Cuando la imprenta empezó a existir, de repente hubo una explosión intelectual y educativa en Europa gigantesca, porque ya los libros estaban en muchas partes, ¿cierto? Sin embargo, aún faltaba que los autores tuvieran su remuneración, digamos, justa por sus obras. Entonces, bien, ¿qué hacía la imprenta? Inventaron la máquina que pesa como 5 toneladas
imprimían muchas obras, muchos libros de muchos autores, le pagaban al autor por su obra, ¿cierto? Y el autor simplemente pues recibía el pago por su obra, su pago inicial, y paso siguiente la imprenta podía imprimir muchísimas copias de esa obra. Entonces imagínense digamos la equitatividad, lo equitativo del negocio, como era. Entonces, eh, la reina Ana, una reina de Inglaterra, del Reino Unido, dijo, no, un momento, esto es injusto, porque es injusto que el autor le paguen una vez la obra literaria y después las editoras, lo que son las imprentas, se quedaran con todo el producido de todas las copias. Entonces empezó a existir el copyright, el derecho de copia. ¿Quién lo instituyó? La reina Ana de Inglaterra. Estamos hablando de más o menos 1710. Des en cuenta que fue ya un poco al final bueno, al final no, fue el final del oscurantismo, de la Edad Media. La imprenta marcó ese final, entonces es una referencia histórica importantísima. A partir de ahí, los autores ya tenían derechos sobre las copias de su obra, no solamente el original. Entonces, bien, pasamos luego a Suiza, a Berna, una ciudad en Suiza, donde en 1886 una agrupación de naciones de Europa decidieron tratar el tema mucho más serio y lo incluyeron, el derecho de autor, en los derechos humanos. O sea, el derecho de autor ya se convirtió en un derecho humano, que es como, digamos, la instancia legislativa que nadie puede violar, aparentemente, ¿no? La instancia legislativa que controla todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestra condición. Bien, todo empezó a evolucionar y empezaron a haber actualizaciones del Consejo de Berna. Ya no lo hacían en Suiza, lo hacían en París, en no sé dónde, pero ya empezaron a haber actualizaciones según la tecnología fue progresando. La era electrónica a partir del invento de la electricidad, o más bien el descubrimiento, no sé, empezaron bueno, a controlar eso de una forma, eh, digamos, mucho más loable para los artistas, y las tecnologías fueron siendo permeadas por el derecho de autor. Siempre que hay una tecnología nueva, el hombre, el ser humano, se inventa un arte nuevo, ¿no? Entonces después vino la era digital y ya lo que conocemos como actualidad, que es es una cosa confusa, no es una cosa fácil de digerir, pero les recomiendo que si pueden leer después de esta breve contextualización histórica, las leyes de derechos de autor que hay en Colombia. Es muy útil que lo investiguen porque cada país tiene una ley distinta, pues todas se acogen al mismo gen, ¿no? La reina Ana, la imprenta, el oscurantismo, pero cada país tiene unas leyes diferentes y tiene una entidad diferente regulatoria de esas leyes. Entonces, acá en Colombia es el DNDA, Derecho Nacional de Derecho de Autor, que es la que controla los derechos morales que tiene el autor sobre su obra. Hay dos principios fundamentales. El autor puede decidir que su obra sea íntegra hasta el tiempo que esté presente la legislación sobre la cantidad de tiempo que están activos los derechos de autor, y también tiene el derecho a la titularidad de la obra, es decir, ser el autor de la obra. Hay cierta cantidad de tiempo en la que los países mantienen el derecho de autor vigente. A partir de cierto tiempo, en diferentes países son diferentes las edades, o sea, la cantidad de tiempo, pero por ejemplo en México son 80 años a partir de la creación de la obra. A partir de 80 años las obras ya son de dominio público, cualquiera las puede utilizar y reformar, ¿vale?
Em, Bien, entonces ahora vamos a ver un poco lo que es el registro de una canción mía llamada Futuro en la página de DNDA, que es esta, derechodeautor.gov, trámites y servicios, usuario nuevo, datos personales, suscripción al DNDA, usuario registrado, usuario y contraseña, y las opciones de obra literaria, obra musical, obra audiovisual, actos y contratos y fonogramas. Entonces hay muchas de esas opciones. Vamos a verlas para entender un poco cuáles son las cosas a las que tenemos derecho los autores. No es algo que nos están vendiendo, no es algo que nos están regalando, ¿cierto? Es algo que por nuestra condición de autor artística tenemos derecho y probablemente nunca vayan a plagiar una obra nuestra, pero sí tenemos la obligación de ejercer nuestro derecho al registro de nuestras obras. Entonces vamos a la pantalla y vamos a ver un poco cuál es este proceso. Ya nos vemos. Bueno, bien, ya estamos en la página de Dirección Nacional de Derecho de Autor. La podemos buscar en Google como Dirección Nacional de Derecho de Autor o DNDA. Después de esto vamos a Trámites y Servicios y vamos a Registro de Obras. Recuerden que en esta página está toda la información que necesitan saber acerca del registro de una obra de autor en Colombia. Es decir, yo voy a hacer un recorrido breve del proceso de registro, pero ustedes si quieren informarse y deberían hacerlo de hecho, deben leer atentamente toda la información contenida en esta página. Después encontramos una descripción de lo que estoy hablando y encontramos la opción registro en línea. Yo ya estoy registrado, pero ustedes tienen que registrarse si nunca han registrado una obra en usuario nuevo. Ahí les van a pedir la información personal que es el respaldo que va a quedar consagrado en la base de datos del DNDA. Como yo ya estoy registrado, le doy usuario registrado. Acá me da unos dictámenes, unos consejos y me pide mi usuario y correo electrónico. Yo ya lo tengo guardado. Entonces esto deben leerlo obviamente. Le damos ingresar. Y acá me muestra primero mis registros, las obras que yo he registrado, que como se pueden dar cuenta, acá en la parte derecha está registrado. También me da las opciones que puedo registrar como obra literaria inédita, obra literaria editada, obra artística, obra musical, obra audiovisual, software, actos y contratos, fonogramas. En este caso yo no voy a registrar un fonograma, ni sino una obra musical en partitura con la letra, que ahorita ya se las voy a mostrar. Entonces le damos obra musical y me da unos pasos, ¿no? Esos pasos eh, debo también leerlos. Yo ya los conozco, entonces le voy a dar iniciar. Bien, llego a la parte de los datos. Mis datos ya también están guardados por registros anteriores. Y dado que todo está bien, me pregunta, bueno, cómo deseo representar el registro de mi obra y le doy en nombre propio. Después continúo al paso 2. Acá también están mis datos ya guardados, mi dirección, mi nacionalidad, mi cédula, mi nombre completo y mi celular. Y me pregunta dos datos importantes, autor de música, autor de letra. Entonces en este caso yo soy los dos, autor de música y autor de letra. Ya como todo lo demás está en regla, pues le doy... Ah, bueno, acá está la opción de ingresar otros autores. Si mi obra es una obra conjunta, debería registrarla con otros autores, registrar otros autores. Continúo al paso 3.
Bien, acá me pide el título de la obra. Como les decía, se llama Futuro. Pongo el título, el año de creación, 2020. ¿Es inédita o publicada? Es inédita, aún no ha sido publicada. Es una obra individual, es una obra originaria, es decir, es una obra mía. Por la forma en que se da a conocer el autor, obra anónima, obra seudónima. Seudónimo, acá no debo poner nada porque mi nombre ya está consagrado en la base de datos. También está la opción de obra en colaboración, que en este caso no lo es, obra derivada, que es una obra derivada de otra obra, ¿no? Como lo que se conoce como un cover, puede ser, en la música. Obra póstuma y por su forma de elaboración, obra por encargo tampoco lo es. El seudónimo, tengo un seudónimo que es Julie White, pero yo tengo las obras registradas a mi nombre original. Otro ritmo, género, acá me pregunta el ritmo. Funcionario público. Obra colectiva, ninguna de las anteriores, ninguna de las anteriores. Acá marco ninguna de las anteriores. Y acá también marco ninguna de las anteriores. Acá me pregunta el ritmo, entonces voy a buscar rock consciente. No está el rock consciente, entonces voy a poner simplemente rock. Bien. Bueno, creo que haya acá otro género ritmo, blues. Acá voy a colocar rock consciente. Con SC. Bueno, le doy continuar al paso 4 a ver si toda la información... No, falta algo. Ah, le doy agregar, es que no le di agregar. Ya, faltaba eso. Ahora sí le doy continuar al paso 4. Listo. Acá me pregunta, transferencia de derechos, es decir, si yo quiero transferir los derechos que tiene mi obra a otra persona. En este caso, no. Y ahora le doy seleccionar archivo, voy a minimizar acá y voy a mostrarles la partitura. Acá está la partitura de Futuro. Entonces, como se pueden dar cuenta, uno debe registrar una partitura con la melodía, esas figuras musicales que ven son la melodía, y las letras que están encima son la armonía, y debajo tiene la letra en cada sílaba, en cada ritmo de la melodía. Y tiene las partes A, B, y bueno, son dos hojas. A la final hay una parte en hip hop que es improvisada, entonces pongo solo la letra y como es improvisada pues no tengo un ritmo fijo. Entonces bien, acá tengo la obra y me dan seleccionar archivo, entonces bueno, subiendo archivo. Creo que ya lo subió, como es un archivo de PDF. Es importante que suban sus obras en PDF, en un solo archivo. Y le doy finalizar registro. Y nos arroja la solicitud de inscripción con todos los datos que hemos registrado anteriormente. Esa solicitud es como la constancia de lo que acabamos de hacer. Bueno, entonces este fue nuestro proceso de registro. Les recuerdo que si quieren ver el proceso hasta donde hemos llegado desde el primer video hasta este video, remítanse al canal de YouTube de Moon and Music y pueden ver todo el proceso de concepción de la canción, el recorrido armónico, también pueden ver la escritura en partitura, mejor dicho, es una bitácora completa. Así que espero que les haya servido. Recuerden siempre tener una relación directa con el conocimiento, sin intermediarios. Y esto solamente son nociones. Recuerden que tienen que profundizar lo máximo para que puedan entender a cabalidad verdaderamente todos estos vericuetos que a la final pues son cosas que uno tiene que aprender a hacer. Así nunca nuestras canciones vayan a ser plagiadas o algo así. Sí debemos ejercer nuestro derecho de autor.
nuestro derecho de ser autores, de ser creadores, y los derechos también son para ejercerlos y es nuestro deber hacer. Entonces, bueno, nos vemos la próxima y saludos, espero que les haya gustado. Chao.